de hoy. Y el tema de hoy lleva por título Olivas machacadas. ¿Qué tema ese? Olivas machacadas. Yo necesito que usted ponga mucha atención, porque usted dice, pastor, ¿y qué clase de tema es ese? ¿Y qué tiene que ver eso con mi vida y con el nuevo pacto? Bueno, deme unos minutos y vamos a hablar. Comparta la señal. Hoy vamos a estar hablando de este tema y vamos a ver bíblicamente qué significa. Vamos a ver datos históricos también, cómo esto nos va a consolar, a exhortar y a iluminar. Vamos a comenzar con Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27. Y vamos a leer el verso 30. ¿Verdad? Dice verso 27, perdón, verso 20. Corrijo, Éxodo 27, versículo 20 y 21. Si está María ahí, me puede ayudar con el versículo. Mira una de las recomendaciones que le pidió Dios a Moisés para que le dijera al pueblo. Escuche bien. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan continuamente delante del Señor desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Eso está explicando un poquito, ¿verdad?, acerca del mandato que había pedido Dios a Moisés para con el pueblo. Uno de los mandamientos o de los mandatos era que había que traer aceite puro de oliva. ¿Por qué? Porque ese aceite de oliva se usaba para todos los alumbrados en el templo. Había un candelabro de 7 brazos, cada uno tenía su mecha, y ese candelabro tenía que arder constantemente, dice desde la tarde hasta la mañana, sin parar, constantemente. Tenía que estar ardiendo. Y Aarón y sus hijos, dando a entender el mundo ministerial, tenía que estar pendiente de esa llama, que no se apagara, porque ese fuego, el primer fuego del sacrificio, lo trajo Dios en el tabernáculo. No fue un fuego extraño, no fue un fuego creado, prendido por el hombre. Dios mismo descendió fuego del cielo, quemó el sacrificio y a través de ese fuego se siguió iluminando las lámparas que estaban ubicadas en el templo. Pero esas lámparas necesitaban aceite puro de oliva. Ese era el gas que sostenía, ese era el aceite que sostenía encendidas esas lámparas. No solo el candelabro de 7 brazos, también el incienso que había otro candelabro en el templo, en el tabernáculo, en el lugar santo. Todo lo que tenía que ver con iluminación, Dios le había mandado al pueblo, escuche, que el pueblo trajera ese aceite puro. Cada uno tenía esa responsabilidad. Y ese aceite salía de las olivas, del fruto de las olivas, o del fruto del olivo. Vamos a decir, de ese árbol de olivo, el fruto de ese árbol de olivo son olivas. Y esas olivas había que machacarlas. Yo le voy a poner ahí una foto para que usted tenga una idea. Mírelo ahí. Más o menos, ¿no? Esto es cómo había que estar machacando las olivas, machacadas con los pies, con cosas pesadas. A veces se hacían con piedras, con rocas, todo lo que podía aplastar las aceitunas o los olivos, las olivas, para sacarle el aceite puro. Si usted ve más adelante, hubo un cambio. Por ejemplo, esta es otra manera otro tipo de rolo de piedra que machacaba los olivos. Aquí está otro también, ¿verdad? A través de los años ha venido cambiando la manera en que
la manera en que se machacaban las olivas. Ahora, mire el significado de machacar. Significa moler, aplastar y prensar. Había que ponerle, yo estuve mirando algunos videos, cómo es que se prensa el aceite, los olivos, para extraer el aceite de oliva. Y es con unas máquinas, hoy es así porque está todo modernizado. Y hay unas máquinas que prensan fuerte y le exprimen hasta que sacan ese aceite de oliva puro. Por eso usted cuando lee el aceite de oliva, algunos dicen prensed, ¿verdad? Porque está prensado. Hay otras que son más, no son puros, son aceite de oliva, pero no es puro. Pero hay uno que es puro, está prensado y es puritito el aceite. Bueno, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué tiene que ver esto con la enseñanza de esta mañana? Bueno, fíjense la labor que tenía el pueblo de Israel, en que cada uno era responsable para machacar olivas y traer el aceite al tabernáculo. ¿Qué significa eso? Cada uno tenía una responsabilidad de cuidar de que el fuego en el altar no se apagara. Hoy en día ya no estamos llevando aceite físico literalmente a un lugar, a un templo para que prendan la lámpara. Hoy el templo somos nosotros. Ese candelabro está dentro de nosotros. Por eso Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo se aviva? Con el aceite que es tipo del Espíritu. Ya no es un aceite de oliva literal. Ahora es con el aceite del Espíritu. Ahora es con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero ¿qué pasa? Para que se avive, que aquí que está la enseñanza, para que se avive ese fuego de nosotros, hay que machacar. No olivas como en el antiguo pacto, pero hoy hay que machacar la carne, hay que moler la carne, hay que prensar esta carne. Por eso que Pablo dice, hacer morir. Muélelo, prénsalo, aplástalo, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y esa parte de hacerlo morir no gusta. A veces son pruebas que tenemos que pasar y no gustan. Yo he venido hablando por varias semanas de las aflicciones, de las tribulaciones. Terminamos hablando el domingo pasado, que me tocó a mí, porque el domingo pasado estuvo ministrando el pastor Héctor Barragán, que de paso, magistral ministración, se las recomiendo. Un tema maravilloso, maravilloso, acerca de Filipenses 4:13. No se lo pierda, si no lo ha escuchado, escúchelo. Pero hoy en este pacto, nosotros tenemos que hacer morir la carne, hay que machacar la carne, hay que hacer morir, hay que despojarse del viejo hombre que está viciado, hay que abstenerse, hay que llevar cautivo todo pensamiento. Así como, mira, así como en el Antiguo Testamento, ahí está, había que machacar la carne, machacarla y aplastarla y molerlo, ¿verdad? Moler, aplastar, triturar, prensar. Hoy en día, de la misma manera, tenemos que machacar nuestra carne, machacar nuestros impulsos, machacar nuestros deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Usted no ha notado que esto es una constante lucha? ¿Usted no ha notado que esto es todo el tiempo, 24/7, que usted tiene que estar luchando con los pensamientos? Estos son pensamientos que se van en contra del conocimiento de Cristo, se van en contra de la voluntad de Dios. Es un hombre, es un viejo hombre, es una naturaleza que está activa, pero que está dañada. Es una naturaleza que nos desvía de la fidelidad a Cristo. Y es una lucha interna, por eso Pablo dijo, con mi mente yo le sirvo a Dios, me gozo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y tengo que machacarlo. Esas son mis palabras, ¿no? Tengo que molerlo, tengo que aplastarlo, tengo que prensar esta carne para que no me humille. Ahora fíjate, miren lo interesante de esto. Cada uno tenía esa responsabilidad de traer ese aceite puro. Cada uno tenía que sacar tiempo y había que ayudar cada uno. Esa es la participación del cuerpo en la vida del Espíritu. Oiga esto, por favor escúcheme.
Es importante la participación del cuerpo de Cristo, de los miembros del cuerpo en la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque por eso que la Biblia dice orando los unos por los otros. Usted no puede estar como un llanero solitario solo por ahí en su casa. Usted necesita esa comunión, no solo la comunión con Dios, sino la comunión con los hermanos. Es necesario tener amigos, amistades buenos, fieles, sabios, con la sabiduría de Cristo, que puedan animarlo a usted en los momentos difíciles. En esos momentos que usted está machacando esas olivas para sacar lo mejor. Mire, y a veces es Dios mismo machacándote. A veces Dios mismo usando situaciones para prensarte y te encajona, pero no es para mal. Es para sacar lo mejor de ti. Es para que ese aceite, esa vida del Espíritu. ¿Usted se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta, que cuando usted pasa por tribulaciones, ahí es donde aprendemos? La Biblia dice en Hebreos 5:7 que Jesús por lo que padeció, aprendió. Fíjate, para aprender hay que padecer. Y ese proceso de padecer, de machacar las olivas, de prensar las olivas, no es bueno, no gusta, duele. A veces tú dices, Señor, no aguanto más, no puedo más. Y el Señor dice, tranquilo, tú puedes, yo estoy contigo. Un poquito más, un poquito más. A veces el fuego está encendido, tú dices, yo no puedo, no soporto esta prueba más. Y Dios te dice, no te preocupes que yo estoy contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé, pero necesito que machaques esas olivas. Necesito que lleves cautivo, que hagas morir ese viejo hombre. Necesito que aprendas, aleluya, a vivir en el Espíritu, que aprendas a no dejarte gobernar por los deseos de la carne que batallan contra el alma. Necesito que identifiques el viejo hombre que está viciado y te despojes de ello y te vistas del nuevo hombre creado según Dios. Es un ejercicio, es una disciplina que no gusta al presente, no parece ser causa de gozo, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Había otra, esa lámpara de 7 brazos, que hasta Apocalipsis habla de ese candelabro. Dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelabro del medio. Hablando de la iglesia, iba a quitar esa iglesia si los miembros de esa iglesia y su pastor no se arrepentían. Pues ese candelabro de 7 brazos era de oro puro. Y sabes que la Biblia dice que era labrado con madera. Era de una sola pieza, labrado con madera. Y a veces nosotros somos considerados como vasos, como instrumentos de oro. Y a veces Dios tiene que tallarnos. Y ese proceso de talla, de quebranto, de dar con el martillo, con la palabra, con la espada del Espíritu, duele, hinca, molesta. Pero es la manera en que el carácter de Cristo se forma en ti. A través de las pruebas, de las tribulaciones. Mire, vamos a ver un poquito. Yo hablé sobre esto la semana pasada, ¿verdad? Con más detalle, pero quiero a manera de repaso. Miren cómo machacaron a Jesús. Miren cómo prensaron a Jesús. Por eso es que cuando usted pasa por alguna prueba, no espere, no se crea que Jesús no está atento. Él fue también molido por nuestros pecados. Él fue prensado, él fue aplastado, su rostro fue desfigurado. Mira cómo dice Isaías 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oye, abatido, eso es aplastado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Escuche, molido. Ahí está el olivo, las olivas, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ese machacado que se le hizo para que nosotros tuviéramos paz, fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros
Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Oiga, afligido él y angustiado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Verso 10, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Llegó un momento que Jesús, mire, no soportaba. ¿Por qué me has abandonado? Hay momentos que uno se siente que está abandonado, pero es parte del machacar de las olivas. Es parte de ese proceso donde tenemos que aprender, o alguien que está al lado de nosotros tiene que aprender, o nuestra familia, los que nos siguen, los que están alrededor tuyo. Mire, no solamente aprendemos nosotros de la consolación, es para que consolemos a otros de la misma manera con que fuimos consolados. Entonces, Jesús, desde el Antiguo Testamento, el profeta Isaías profetizó de esos padecimientos que el Mesías iba a tener. Y mira, lo pasó allá en Lucas capítulo 22 y el verso 39 dice: y saliendo, hablando de Jesús, se fue como solía al monte de los olivos. ¿Al monte de qué? Oye, ese monte de los olivos era donde Jesús solía estar para orar. Era un monte donde había un olivar. Nosotros estuvimos ahí hace como 5 o 6 años. Fuimos Eladio, Margarita, Frank y Lourdes Picón, Delmi y yo fuimos, las 3 parejas. Qué lindo. Estuvimos en el huerto del Getsemaní y estuvimos en ese olivar allí, aunque muchos árboles fueron destruidos, pero ellos vuelven a crecer también. Entonces, Jesús subió al monte de los olivos. Si usted hace un recuento, Jesús iba periódicamente, como solía hacer, iba a orar al monte de los olivos, el monte donde estaban esos árboles de olivo, donde estaba su fruto, las olivas. Y él fue a un huerto que se llamaba Getsemaní. ¿Y sabe lo que significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa o molido o molino de aceite. Era un lugar donde se prensaba, porque estaban allí los árboles del olivo. Se prensaba el olivo, se machacaba para sacar ese aceite puro. Allí Jesús fue prensado. Y fíjate que dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro. Y puestos de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira el verso 44. Y estando en agonía, claro, si lo estaban moliendo. ¿Tú sabes lo que es decirle al Padre: ¿será posible que yo pueda obviar esta copa? Pero que no se haga como yo quiera. Él no quería, humanamente él no quería. Por dentro él sabía que él tenía una misión de morir, pero llegó un momento en que él quiso obviar esa copa. Nos ha pasado a nosotros. No quiero pasar por esta copa, Señor, pero nos toca pasarla. Y dice, y en su agonía, en ese machacar, en esa prensa que le estaban haciendo, ¿tú sabes lo que es saber que uno te va a engañar, te va a traicionar y el otro te va a negar? De tus discípulos cercanos, la gente con que tú conviviste, los hombres, los discípulos que tú le diste enseñanza, que noche tras noche, día tras día les enseñaba por 3 años y medio, saber que se iban a desparramar, que iban a volver, que iban a dejar el ministerio. Eso no es fácil, hermano, especialmente para un pastor como Jesús. No es fácil a veces sentirte traicionado por tu misma familia, sentir que te abandonaron. Eso es parte de la agonía, del prensar, del machacar de esa semilla del olivo, que es la oliva, que somos nosotros. Nosotros somos ese olivo silvestre. Gloria a Dios. Pero en ese momento de agonía, dice,
oraba más intensamente. Ahí es donde, fíjate, cuando usted pase por prueba, no se aísle. Eso es lo peor que puede hacer una persona cuando está pasando por una tribulación, aislarse porque te come la carne. Tú necesitas personas de confianza que puedan ver desde otro ángulo lo que tú estás pasando, para que puedan ministrarte la palabra de Dios, porque tú estás sumergido en el problema. Jesús por eso fue que llamó, dejó a los 9, eran 12, dejó a 9, pero se trajo 3 de los más cercanos. Pero esos 3 lo iban a abandonar después. Uno de ellos lo iba a negar. Y tú necesitas pasar esa prueba, ese molino, ese machacar, esa prensa que te están haciendo para sacar lo mejor de ti. Necesitas pasarlo con amigos, con gente de confianza, en oración. Orar para que no entréis en tentación. Velad y orar para que no entréis en tentación. Esa es la manera. Comunión con los hermanos y comunión con Dios. Por eso es que en el machacar, el verso que leímos, cada uno es responsable del pueblo de machacar y de traerlo. Era un trabajo en colaboración, en común, en cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función. Usted no puede desligarse del cuerpo. Mire, es difícil para nosotros. Es difícil para nosotros viajar de Orlando a Miami para congregarnos. Es difícil. Yo a veces le digo a los pastores y amigos, lo hicimos por 7 años, todos los fines de semana. Y me dice, tú estás loco. Yo no sé cómo tú hiciste eso. Y es verdad, es una locura. Y Dios nos dio la fuerza. ¿Pero por qué? Porque ese es necesario el congregarse para alentarnos unos a otros. Es necesario para que nos animemos, para que nos exhortemos unos a otros con la palabra. Porque esa palabra que el hermano trae, eso que está viviendo la hermana, cuando habla y testifique, es lo que yo estoy viviendo y me va a edificar, me va a consolar. Pero Jesús tuvo que padecer en el Monte de los Olivos. Ahora mira quién más padeció en el Monte de los Olivos. Segunda de Samuel, capítulo 15. Miren qué interesante. Capítulo 15, verso 30. Hablando de David. ¿Recuerdan cuando David, rey de Israel, su hijo lo soborna? Su hijo le hace un golpe de estado, Absalón, y quiere quedarse con su reino, con su gobierno. Y entonces David, para que no haya confrontación, no quería derramamiento de sangre, David recogió su gente, su familia, y se fue a caminar fuera de la ciudad para que no hubiera enfrentamiento. Y mira lo que dice el verso 30. Segunda de Samuel 15, 30. Y David subió la cuesta de los olivos. Oye, ese es el mismo monte de los olivos donde Jesús estaba, donde nosotros estuvimos. Y subió la cuesta, estamos hablando de miles de años atrás, o cientos de años atrás. Y David subió la cuesta de los olivos, y mira cómo subió. Y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. David subió ese monte también. Fue padecido, lo estaban prensando allí, machacando, moliendo. Más adelante, si usted lee la historia, uno de los descendientes de Saúl lo maldijo. Todavía David llevaba, hay gente que no quería saber de él, lo despreciaban. Él siendo un ungido, el rey puesto por Dios. Hubo gente que lo despreciaron, que querían matarlo. Y usted dice, pero ¿cómo un hombre de Dios que obedece a Dios puede pasar por todo eso? Es que, hermano, eso es parte de la vida. Job padeció todo esto siendo un hombre justo y perfecto. Dice, no hay uno como él en la tierra, le dijo Dios a Satanás. ¿Y qué dice del caso de Jesús? Que no se halló engaño ni en su boca. Y tuvo que ser molido, tuvo que ser prensado, tuvo que ser angustiado y despreciado, blasfemado, injuriado, abofeteado. Por eso es que Hebreo dice, ustedes no han padecido hasta la sangre como padeció Jesús. Anímense con la disciplina que al principio no parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido edificados y ejercitados.
Después Habacuc. Miren qué interesante, Habacuc capítulo 3. Habacuc, el profeta de Dios, Dios le dice, mira, el pueblo está en desobediencia, se han olvidado de mí, viene destrucción. Y él dice, ya, antes de terminar el capítulo, Habacuc capítulo 3, verso 17, sabiendo lo que venía, dice, mis entrañas se revuelven, yo sé lo que viene. Pero después dice, aunque la higuera no florezca y no haya vides, y en los vides no haya fruto. Oiga, aunque falte el producto del olivo. ¿Cuál era el producto del olivo? El aceite puro de oliva. Aunque falte eso, hermano, si faltaba eso, el templo, las lámparas del templo, el alumbrado, no había luz en el templo. Cuando Dios llamó a Samuel, dice la Biblia, que casi por apagarse la lámpara, Dios llamó a Samuel. La lámpara es tipo de la presencia de Dios, es tipo de la comunión con Dios. Por eso usted no puede dejar que se apague. Usted tiene que avivar ese fuego. El Espíritu Santo jamás se irá de tu vida. Dice, Él estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero hay que avivar el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Elí dormía bien lejos y no tenía una responsabilidad adecuada en mantener el fuego encendido, los candelabros encendidos. Y casi por apagarse ya la lámpara, Dios llama a Samuel. Y él, después de la tercera llamada, lo reconoce. Y ahí todos conocemos la historia de este hombre. Samuel, profeta, juez, sacerdote del pueblo de Israel. Pero cuando un pueblo no tenía aceite y no era responsable en traer aceite para el tabernáculo y no había aceite en el tabernáculo, hermano, no había fuego, no había iluminación. Y si no había luz, era como si dijeran, Dios no está con el pueblo. Y mira cómo dice, y eso fue exactamente lo que pasó. Vino destrucción y destruyeron hasta el templo. Porque eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Destruyó el templo y el fuego se apagó. Y mira cómo dice, aunque falte el producto del olivo y de los labrados, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor. El Señor es mi fortaleza, me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc dijo, el pueblo no obedece, yo me voy a encomendar a Dios, yo sé que Dios tiene control de esto y si tiene que venir juicio, que venga, pero después su misericordia se manifestará con nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos a ir al nuevo pacto y esto vamos a la parte, ustedes saben que yo siempre comienzo con el antiguo pacto, pero siempre terminamos en el nuevo pacto para la aplicación. Romanos capítulo 11 y el verso 17. Mira cómo dice. Aquí Pablo está hablando del pueblo de Israel y del pueblo gentil. Del pueblo de Israel y el pueblo gentil. Mira cómo dice el verso 17, Romanos 11, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, fíjate cómo nos llama a nosotros los gentiles, olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas, en lugar del pueblo, porque el pueblo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Como Israel no recibió el Mesías, vino destrucción en el año 70, destruyeron el templo otra vez. Dios le endureció el corazón a ellos, vieron y no conocieron al Mesías. Pues ahora nosotros siendo olivos silvestres fuimos injertados en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Fíjate, por eso es que nosotros ahora estamos injertados en Cristo. Cristo es el olivo, Cristo es el tronco, Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. Usted necesita estar conectado para que esa savia, para que ese fluir del Espíritu. Pero si usted se enaltece, por eso es que dice, no te jactes contra las ramas. Dice, no te jactes, no te ensoberbezca, dice el verso 20. No te ensoberbezca, sino teme. Hay que temerle a Dios.
¿Por qué usted piensa que a veces Dios tiene que permitir que venga la prensa, el machacado sobre nosotros, el aplastamiento, ese fuego, esa tribulación, para que no nos actemos? O para que veamos algo que no estamos viendo. La idea es, somos un olivo, somos un fruto, somos un árbol, somos un vaso, somos un instrumento. La Biblia nos compara con muchas cosas, con árboles, con ramas, con perlas, con instrumentos, con herederos, para tratar de explicar lo mismo. Ahora, y con esto es lo que yo quiero terminar, la importancia, iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso es que hacemos el esfuerzo para ir y viajar hasta Miami y congregarnos. Por eso usted debe hacer el esfuerzo de, aunque sea una vez al mes que nos estamos congregando presencialmente, sea responsable y separe esa fecha con la iglesia de Dios, porque necesitamos ese compartir los unos con los otros. Necesitamos que si alguien está siendo machacado y prensado en el Getsemaní de su vida, necesitamos hermanos allí, que oremos con esa persona, que estemos dándole la mano a ese hermano, a esa hermana, que oremos con ella. Dice llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Si es una tribulación, llora con esa persona. Si es una victoria, ríete con esa persona y gózate. Pero el compartir de los hermanos es necesario. Mira cómo dice Efesios capítulo 5, 18. Dice, no te embriagues con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí está el aceite. Oye, el de oliva, no el de oliva espiritual, el verdadero aceite del Espíritu. ¿Cómo me lleno del Espíritu? Hablando entre los hermanos con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor. Usted se puede llenar del Espíritu en su casa, pero ¿de qué vale que te quedes lleno en tu casa si no edificas a otros? Si no eres consolado por otros. Para eso está el cuerpo de Cristo. Para eso están los miembros orando los unos por los otros. Mira cómo dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Oiga, exhortándoos y enseñándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Aquí pone la alabanza también otra vez. Es importante que alabemos al Señor como cuerpo, corporativamente, como iglesia, como amada de Dios. ¿Por qué? Porque no todos allí estamos viviendo, no todos están reinando. Hay hermanos que están pasando necesidad. Hay hermanas que están en tribulación con su familia, con sus hijos, con la salud, con las finanzas, con algo legal, con un documento, no sé. Pero el cantar entre los hermanos, adorar a Dios, nos llenamos del Espíritu cuando otros hablan la palabra. El congregarnos allí unos con otros. Alguien viene con una palabra de sabiduría. Alguien trae salmo. Alguien trae profecía. Alguien trae un milagro. Una palabra de fe. Para eso es el congregarse de los hermanos. Para que nos llenemos del Espíritu. Si tú estás pasando en esta mañana por una machacada, una temporada de machacadas, o estás siendo prensado, aplastado, créeme que están sacando lo mejor de ti. Mira, Pablo habla de que cada obra será probada porque el fuego la probará. Pero el fuego tiene la habilidad de quitar las impurezas y dejar la perla pura, el oro puro. Ese zarandeo, ese fuego, ese aventador viene a sacar todo lo que es de carne y dejar todo lo que es espíritu. En hebreo dice, es necesario que la voz de Dios se manifieste otra vez para que se remueva lo movible y quede lo inconmovible. Tiene que quedar lo inconmovible en tu vida. Todo lo que es ficticio e hipócrita o de hombre tiene que desaparecer. Por eso tiene que meterte fuego. Tiene que meterle machacado a esa vida. Hay que prensarla. Oh, gloria a Dios. Pastor, ¿y hasta cuándo? Solo Dios sabe.
Él es el que dice hasta cuándo. Ahora, una cosa sí te digo, Él no te da más de lo que tú puedas soportar. Y dice que con la prueba te trae la salida. Y también dice, de todas las pruebas me librará el Señor. Él te va a librar de cada una de ellas. Solo confía. Confía. Créele a Dios. Créele a su palabra. A veces hay que cerrar los ojos y los oídos al mundo y creerle lo que Dios dice. Porque no hay otra manera de vencer y reinar en este mundo, en esta vida. Si tú estás pasando hoy por algún Getsemaní, por alguna prensa, alguna desilusión, algún abandono, alguna prueba, algún fuego, levanta tu mirada al Señor. Confía en Él. Llénate del Espíritu. Cércate de hermanos y hermanas sabias que te hablen la palabra. Un hermano puede venir con una palabra de sabiduría para ti. Pero si te cercas de personas carnales que lo que te dicen, mira, tu papá murió de eso, así que te vas a morir, y mira que te divórciate mejor de ese hombre, de esa mujer, lo que te van a dar es una palabra carnal, no es una palabra del Espíritu. Yo te invito para que tú le creas a Dios. Yo te invito para que tú le digas, Señor, yo estoy aquí, yo te creo a ti. Yo te creo, no importando las circunstancias. Yo te creo y yo recibo que el Señor tiene grandes cosas contigo. ¿Cuántos reciben la palabra de hoy? ¿Cuántos fueron edificados en esta mañana? Si tú fuiste edificado, yo quiero que tú lo testifiques. Diga, Señor, gracias por esta palabra. Me edificaste, necesitaba esta afirmación, necesitaba esta palabra, este ánimo. Si hay alguien que tú conozcas que necesita escuchar esto, envíale esta palabra. Envíale. Ahora en las redes esto es una red que la puedes usar para 1000 cosas. Úsala para bien. Úsala para que la palabra corra y sea glorificada. Qué lindo que muchos de ustedes fueron edificados. Comparta la señal, dele un like. Si usted vino nuevo por primera vez, diga, escuché por primera vez desde tal lugar. Gracias por la palabra. Díganos desde dónde nos escucha y así nos place saludarles. Qué lindo. Dice el hermano